Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Recomenzar. No olviden suscribirse, seguirme por las páginas de Facebook, YouTube, Instagram, para que esta comunidad se siga haciendo grande, más grande. Muchas gracias a todos los que ya están suscritos. Hoy tengo como invitada a Juana Rubio. Ella es colombiana, es realizadora audiovisual, diseñadora de sonido. Hola, ¿qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, gracias por invitarme a tu espacio, me encanta la idea y no, pues bien. Muchas gracias por tomarte este tiempo para platicar y platicarnos sobre qué te llevó a inmigrar aquí, cómo te ha ido con esto de la inmigración, de la integración y también de tu carrera que estás aquí desarrollando. Ahora me gustaría saber de qué parte de Colombia vienes, de dónde eres, Yo nací en Bogotá, en Bogotá. eh, Okay. soy cachaca, rola, como quieras decir. Ah, ok. Tiene cachaca y ¿cómo? Y rola es, yo siempre los confundo, así que pido disculpas si están. Rola es haber nacido en Bogotá de padres bogotanos. Ok, ok, ok. Y cachaca es, creo que vivir en Bogotá o algo así. Bueno, la verdad no sé, pero digamos que hay diferentes términos Pues ahí. saludos a los cachacas y a los rolas y a todos los que puedan escuchar este podcast y Sí, y saludos hasta Colombia. A ver, dime entonces, ¿cómo fue un poquito tu niñez y para que yo entienda por qué decides inmigrar aquí o qué te lleva a inmigrar? Porque a veces viene compuesto con un poquito de curiosidad de explorar otros lugares. Entonces, digamos que si tú me hubieras dicho hace 7 años, más o menos, tú te vas a ir a vivir a Canadá, yo te hubiera dicho, ¿tú estás loca? No, yo estoy contando acá. Pero yo creo que fue la combinación de muchos elementos. Digamos que había llegado un momento en mi vida en donde tenía que seguir el siguiente paso. ujú, Y el primer pues, yo tengo un background, un diploma en historia, y en bien, Colombia, para trabajar en historia tienes que estar en la academia, y para trabajar en la academia tú tienes que seguir como el proceso de hacer un máster, un doctorado, para ser reconocido como profesor universitario. Entonces, yo había hecho mi back, empecé a trabajar en historia, pero, mi gran pasión siempre fue el cine. El cine, digamos ujú. que creo que fue inyectado por mis padres desde muy, muy pequeña. Yo siempre digo el chiste de como me ponían el frente del televisor y ya ellos salían a hacer sus cosas, ¿sí me entiendes? Y yo era ahí viendo Pero todo tus lo que. papás no se dedicaban a nada de No, relacionado. mi papá era filósofo, profesor de filosofía, Ah, y ok. mi mamá era, ama de casa. Entonces, digamos Ujú. que la academia vino por ese lado. Ya. Y mi Ujú, mamá era una gran, gran lectora, ujú, devoraba libros como, ujú, o sea, entonces digamos que esa parte académica venía como de los 2, ujú. pero la pasión por el cine también, o sea, yo vi películas desde chiquita y películas que no eran para pequeños, entonces, eh, y, pues intenté todo el tiempo hacer una carrera en cine, pero en ese momento, estamos hablando de los años 90, solo había una academia de cine en Bogotá. Ujú. Y creo que en Colombia, no estoy segura. Apliqué varias veces, nunca pasé en la Universidad Nacional, y entonces, pues, decidí hacer historia, que me encantó. O sea, empecé a trabajar en historia, luego hice una especialización en producción de televisión, empecé a Ajá, trabajar en televisión, pero luego dije: "Necesito algo más", y ese algo más es una maestría. Y ya. empecé a buscar maestrías, y todas las maestrías son teóricas. Y yo no quería nada teórico, porque yo tenía ese componente de creación audiovisual ahí, de hacer productos audiovisuales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, digamos que por eso es mi tía estaba viviendo en esa época aquí en Montreal. Ok.
Ya ella está de vuelta en Colombia, pero en ese momento estaba viviendo en Montreal y ella me dijo, ¿por qué no viene y pasa Navidad conmigo? Eso es diciembre del 2013. Yo dije, Ujú. bueno, yo no tenía ninguna, o sea, yo sabía dónde quedaba Canadá, pero no tenía ninguna referencia en Montreal, porque uno en Colombia lo que escucha de Canadá es Toronto. Y Sí. ya. Ujú, 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 Pero entonces ujú. ahí como que hice una búsqueda en Google, Montreal, ok. Vine acá, hice todo el trámite, vine acá como turista y prácticamente al día siguiente, porque llegué de noche, al día siguiente ya salí a la calle y me enamoré de la ciudad. Ok. Me enamoré Ajá. de la ciudad en un invierno, en medio de una tormenta, en el peor, aparentemente fue uno de los peores inviernos. Ese mes me quedé un mes aquí en Montreal la primera vez y aún así dije, no, yo tengo que, o sea, tengo que venir acá, tengo que venir acá. Entonces ahí fue cuando se combinaron los dos elementos, porque dije, ¿cómo vengo acá? ¿Cómo vengo acá? Cero francés. Y me dijeron, pues apliqué una maestría, haga una maestría acá. Empecé a buscar y encontré la maestría de investigación, creación a la UCAM en comunicación, que tiene un componente práctico. Ujú, Así, ujú. dije, esta es, esta es, Sí. esta es. Regresé a Colombia y empecé todo el proceso. Empecé todo el proceso, aprender francés, porque cero francés, cero francés. Yo no estudié francés en el colegio. Aplicar a la maestría, aplicar a subvenciones económicas. Fue un proceso más o menos de 2 años. Y finalmente en el 2015 logré, me dieron todo, la visa, el permiso de estudios, me aceptaban la maestría y vine acá. Y ya, entonces vienes como estudiante. Vengo como estudiante. Y como estudiante, ¿tú ya sabías que te querías quedar aquí una vez que Sí, terminas la maestría? ¿O tú ya venías un poco con esa mentalidad de sí, quedarte? Ya. sí, porque incluso cuando yo volví a Colombia y no sabía cómo aplicar, pedí una consultoría con esas agencias de consultoría y ellos dijeron, es que su perfil no es tan, porque tú sabes que los perfiles de profesional calificado son Sí, específicos. No, usted no tiene ese perfil, ese perfil, pero puede aplicar como estudiante internacional. Entonces yo sí. ya tenía esa información y ese fue el camino que decidí. ¿No te costó trabajo? ¿No sufriste en la maestría? ¡Uf! Porque todo es, la ¿Qué UCAM te diré? especialmente es una universidad en, eh, No me hagas hablar de eso porque no mentira. Historias y son las que tengo. No, claro que sí, claro que sí. Dime. porque ya cuando estás estudiando la maestría, pues todo lo que son, ahora sí que los trabajos escritos es, es realmente pesado. Entonces se requiere es como un doble esfuerzo, porque lo piensas, Sí, estás tratando de pensar en francés y tratando de aprender los nuevos conceptos sí, que te están enseñando. Entonces, sí, no, yo pensé que, pues, yo ya tenía un inglés, porque digamos que a mí los idiomas me gustan, sí, pero, entonces desde pequeña yo ya había estudiado inglés. Entonces, cuando vine la primera vez acá, como decimos en Colombia, me bandié con inglés. Pero sí, sabía que tenía que aprender el francés. Entonces, sí. yo lo estudié y yo dije: "Bueno, ya estoy lista", igual no tenía más tiempo porque ya tenía la admisión, ya tenía la visa, o sea, tenía que dejar el país en julio del 2015 para venir aquí a comenzar a estudiar. ¿Y te costó trabajo integrarte socialmente, hacer nuevos amigos, Pues, digamos que empezar tu vida aquí, recomenzar, porque la vienes haciendo? la mm, es digamos que a ver, digamos que a nivel de la universidad yo tuve la fortuna de estudiar con una compañera Mónica, que ella nació acá, pero es de padres mexicanos. Ajá, Pues ella me ayudó muchísimo con el mm, francés. Ella me decía, están diciendo esto, están diciendo esto. Sí, ella fue una ayuda impresionante. sí, A nivel ya social, yo empecé como a frecuentar el círculo de amigos de mi tía. ujú, Ella estaba todavía o sea, digamos que ella me recibió, estuvo un año y ya le tocó devolverse a Colombia. Y, pues, uno lo primero que hace es buscar su gente.
claro. Entonces busca a los Ujú, colombianos, ta, ta, sí, ta. Y yo soy una persona bastante tímida e introvertida, entonces en mi dinámica en el grupo, digamos, de la maestría, que era como mi primer contacto con la gente local, yo era, no hacía palabras. sin palabra alguna. Primero porque a veces no entendía y segundo porque pues no o sea, no sé, como que yo no soy así espontánea y, "Ay, no, y aquí son muy así, aquí Sí. son muy así, entonces digamos que ya creo que al final, y luego pues la maestría tiene una dinámica particular que cuando tú tomas los cursos, porque es, digamos, es maestría en comunicación. Ujú, Entonces tú tomas unos cursos generales, pero luego hay concentraciones. ujú, Entonces ya haces una concentración en investigación, creación, research, creación, como en mi caso, o como en tu caso de comunicación internacional. Entonces tú ya te vas a tu grupo particular. Es ujú, como ujú. en grupos pequeños me fue mejor ya, y eran la misma gente todo el tiempo. Entonces a lo largo de ese año nos veíamos todo el tiempo y, Sí, y luego logré como trabajar para Hexagram, que es como la organización de investigación creación de la UCAM, de sí, Concordia, de McGill, y de la Universidad de Montreal, haciendo fotografía para sus eventos. Entonces, eso me permitió como estar un poco más presente. Pero luego el segundo año de la maestría, cuando tú ya haces tu proyecto, tú estás sola. ujú, Entonces, es más difícil hacer una socialización ahí. Y ujú. también tuve la ventaja de conocer a otro colombiano que le iba más avanzado en la maestría. Entonces, él me ayudó como a terminar cosas y también como a abrir otros espacios de socialización. Pero Claro, sí si tú eres una persona introvertida, pues es más difícil, es más difícil. tienes que hacer otro esfuerzo tienes Exacto, que hacer un esfuerzo suplementario para poderte exacto. abrir y conocer Sí, 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 sí. a la Por gente. otro lado, a veces, pues, como yo soy introvertida, pues, estar solo no es tan malo, ¿sí me entiendes? En mi Claro, caso, claro, claro. Ujú, pero tú necesitas la gente, y eso es uno de los aprendizajes que yo he tenido ya que terminé la maestría, el réseautage. Por favor, hagan réseautage, a ver, porque ¿qué es así el es que research consigues para la gente trabajo. que nos escucha? Réseautage es, la palabra en francés para hacer las conexiones, para Ajá, crear tus vínculos tu red de laborales contactos, y ¿no? sociales. Y Ujú, aquí en Quebec es la manera de conseguir trabajo. ujú, Gustenos o no, esa es la manera. Entonces, yo terminé la maestría y empecé a mandar hojas de vida, como en Colombia nosotros lo hacemos así, mandas tu hoja de vida y ya. Y, pues, no, nada funcionaba y después me explicaron: "No, es que tú tienes que tener conexiones y tienes que darte a conocer y tienes que ir a los eventos exclusivos de Resotage de tu área en donde te empiezas a intercambiar con otras personas y tu tarjeta de presentación y ta, ta, ta". Yo, pues, no tenía ni y me idea. imagino que sobre todo en este, especialmente en el mundo en que tú te mueves, que es el audiovisual, ¿no? Porque finalmente están viendo tu trabajo o entre los compañeros mismos se recomiendan o te Exacto, dicen, ¿no? Este, exacto, exacto. En el audiovisual es así, en el audiovisual es así, o sea, tú tienes que casi que armar tu grupo y siempre vas con tu grupo a todas partes, o te tienes que pertenecer a un grupo ya establecido y te llaman cada vez que hay proyectos. Es eso, es es, eso. es difícil entonces esta carrera que No, no es difícil. Mm, Lo que pasa es que yo creo que es más desde la ignorancia de cómo funcionan las cosas, que tú te generas los obstáculos. Lo que ok, me pasó a mí, yo no tenía ni idea de que, el resotaje era importante en el futuro, entonces tampoco hice ningún esfuerzo en conectarme con mis compañeros de la maestría, más allá del hola, hola. Y ahora, pues,
estoy como, hola, ¿te acuerdas de mí? Hicimos la maestría juntos. ¿Sí me Sí, entiendes? claro, Porque claro. es necesario eso. Entonces, Ujú, yo creo que es más desde ahí, desde que tú tienes que aprender. La inmigración no es solamente, o sea, yo creo que la inmigración es aprender cómo son las reglas de juego del lugar donde tú vas a ir a vivir. Es no solo aprender el idioma, sí, el idioma es súper importante, pero también entender cómo son las dinámicas sociales, ujú, laborales, de relaciones, emocionales, ¿sí me entiendes? ujú. Como tener una perspectiva de todo eso para saber cómo tú te mueves en esos espacios. Claro, Sí, y si hay alguien que te lo dice, pues mejor, porque te ahorras ese, pues e ese obstáculo, como tú lo acabas de decir, porque finalmente te lleva tiempo aprenderlo exacto, y e que en general es así como es así para todos, ¿no? exacto, Tienes que exacto. aprender la dinámica de la sociedad, tienes que aprender cómo Y se relacionan también acá la gente, ¿no? exacto, y yo sé que lo primero que uno hace es buscar su gente cuando uno Ujú. llega, pero mi consejo es traten de abrirse desde el principio. eh, si, por ejemplo, quieren conocer gente, vayan a las aplicaciones esas de conocer amigos. Y hay muchos sistemas no sé si todavía funcionan, pero en esa época había como una página web que no me acuerdo el nombre, en donde tú te conectabas con alguien de acá y hablaban para practicar el francés. Ah, Y claro, luego el famoso como jumelage que le llaman que, eso, ¿no? ese tipo de cosas y uno no sabe, puede que ahí conozcas a alguien interesante que te lleve a otro, ¿sí me entiendes? Entonces sí, como y entender las dinámicas porque son totalmente distintas. ¿Te costó entonces, en resumen, a ti te costó como trabajo entenderlas, tardaste en aprenderlas, te llevó mucho tiempo? Sí, pues, sí, La además, padeciste, la sufriste? O sea, había momentos que decías, sí, mejor si me regreso. yo estaba en una como disyuntiva porque una de las cosas que yo tenía clara es que no quería, o tengo aún claro que no quiero regresar a Colombia. Ah, ok. Entonces, yo decía, bueno, si no es acá, ¿para dónde me voy? Sí, Incluso yo estuve en un periodo como a los 6 meses que llegué acá, empecé a mirar cosas en España. Dije: sí. "Me voy", pero, pues, no, o sea, como que puedo hacer una cosa algo en España, pero el dinero, bueno, uno empieza a pensar todas esas cosas. Pero sí claro, hay momentos, y yo creo que incluso todavía hay momentos en donde uno dice: "Ah, ¿qué hago aquí?". Y hay momentos en donde uno dice: "La logré", ¿sí me entiendes? Pero Sí. yo creo que sí, es eso, lo que pasa es que el sistema de acá es curioso, es una contradicción Ujú, enorme porque Montreal es una de las ciudades más diversas del mundo. ujú, Tú encuentras habitantes de todos los países del mundo, y no estoy inventando, es una estadística ujú, ujú, real, ujú, pero ujú, aún así el sistema de la provincia es distinto ujú, y no permite ciertas cosas. Entonces, es una contradicción impresionante. Entonces, tú puedes trabajar con gente yo he trabajado con gente del África, de Asia, de Europa, de otros países de Latinoamérica, sí. pero a nivel de sistema, los procesos son mucho más restringidos. Entonces, hay que luchar. Si tú quieres ser parte del sistema, hay que luchar 2 o 3 veces más que el resto. Porque somos inmigrantes, ¿lo llevarías a ese? No, incluso ¿No? gente de segundas generaciones de padres inmigrantes. ¿A qué crees que se deba? Okey, racismo, básicamente, no quería decirlo, pero incluso, segundas generaciones son los hijos de los inmigrantes nacidos Ujú, acá, o sea, que ellos son nacidos canadienses, nacidos quebecuas, criados en un sistema quebecuá, con acento quebecuá, y aún así ellos tienen problemas. ¿qué? Lo dije. Esto va a estar difícil, Camila. Va a estar difícil. Bueno, no es siendo difícil, pero creo que
de ahí la importancia de que la sociedad empiece a entender de qué va o qué son los latinos cuando llegamos aquí, ¿no? Y Exacto. de eso va también el podcast en el cual tú eres la... Sí, digamos que el, el, um, el origen del proyecto de Núñez son Pablo Escobar es ese. Eh, em, Para los que, para los que, para nuestros, ahora sí que nuestra audiencia en español sería Nosotros no somos Pablo Pablo Escobar, Escobar, ¿no? exactamente. Ese es un podcast que tienes en las plataformas de Google. Podcast. Estamos en Google, en Apple, en la página web del podcast Sí, y que de hecho localmente, aquí la estoy poniendo, gracias. Y ajá, localmente estamos en 2 plataformas, la plataforma de Balado Quebec ok. y, hoy me dieron la noticia esta mañana que ya estamos en Balados UCAM. Entonces, ¡Ay, felicidades! sí, gracias. Pues mira, finalmente eso va a hacer que la audiencia que lo escuche, porque es un podcast en francés, eh, que va a ir conociendo de la cultura latina, Ese es el objetivo, ¿no? ese es el objetivo, sí. Finalmente es el objetivo. Pero bueno, antes de llegar y un poquito más al profundizar en el podcast, has hecho y sigues trabajando de manera independiente. ¿Qué haces? ¿Cómo llegas a estos proyectos? ¿Cómo los buscas también un poco? Bueno, básicamente yo lo que hago, como resultado de la maestría, yo tenía una carrera ya realizada en Colombia como realizadora. Trabajé 2 años en televisión pública, haciendo investigación y escritura de guiones para un programa, de una universidad en Colombia. Luego, trabajé como docente varios años enseñando cómo hacer los documentales, los videos, etcétera. Y ya luego acá vine a la maestría y parte de ese proceso de maestría me mostró o me enseñó el sonido. Yo la verdad no tenía pues sí, el sonido en audiovisual, pero como la apreciación en sonido. Entonces al fin, y todo el proceso de la maestría me llevó como a enamorarme del sonido. Y todo mi proyecto fue en sonido, pero nunca separando el audiovisual. Entonces mi proyecto básicamente es cómo crear un sonido que sea tan importante como la imagen en el audiovisual. Porque Ujú, ujú. básicamente, de manera muy rápida, el sonido en el audiovisual simplemente es como para soportar la imagen, pero no realmente para narrar. Entonces, todo lo que yo trabajé fue cómo narramos con sonido, con imagen y sonido, pero que el sonido sea el que realmente cuente la historia. Cuando terminé la maestría, empecé a trabajar como diseñadora de sonido, como audiovisual, pero digamos que para llegar a ser diseñadora de sonido full, hay que seguir otro camino, porque aquí en Quebec tú necesitas tener los títulos para poder trabajar en ciertas áreas de la industria. Ya. Entonces, pero mientras tanto yo sigo trabajando como diseñadora de sonido, como pillista. Pillista es el término local para freelance, para Ujú, contratista. ujú, Entonces, como pillista, haciendo diseño de sonido para artistas, especialmente para videos, para pequeñas organizaciones comunitarias o sociales. Acabo de terminar un video para un organismo que se llama Mujeres de Cine, Televisión y Medios Numéric, ujú. que lo van a lanzar en noviembre, creo. Y para organismos comunitarios como CAFLA, como Hispanidad Quebec, ese tipo de cosas. Y también como pillista para rodajes independientes, Ujú. nada de la industria, pero para grupos independientes. ¿Y el sonido va desde poner música o realmente nada más como cuidar más eh, los efectos o que vaya... No, el sonido es Es, bastante interesante porque, por ejemplo, tú ves una película, por ejemplo, digamos, Roma me parece que fue una película donde el sonido sí, resaltaba, ¿no? sí, No sé totalmente. si la intención del Sí, director fue realmente...
Eso, sí, exacto. El sonido, o sea, básicamente en audiovisual el sonido se utiliza para crear, dar la noción de realidad a la imagen. Entonces, si tú estás viendo una película en donde alguien está sentado en una banca de un parque esperando el bus, tú, y solamente ves a esa persona, pero tú escuchas el todo lo que pasa fuera del plano. Entonces escuchas la gente, escuchas la calle pasando, escuchas que se acerca el bus y que lo ves ya enfrente tuyo. Todo eso es el sonido y todo eso se construye después de la toma, después de que Mm. hacen esa toma. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un proyecto? Vamos a, yo sé que Depende. varía, ¿no? Pero vamos a suponer un proyecto de, de Hace corto, de poco hice, mediano. hace poco hice un diseño sonoro para una artista, para Claudia Bernal, que ella tenía una instalación, un performance en donde ella, bueno, hacía como una, ah, ¿cómo se dice? Una recordación de la inmigración de mujeres. Entonces, lo que ella quería era como un loop de 1 hora de voces, voces de las mujeres que ella entrevistó, mezclado como con recuerdos de infancia. Eso me llevó como 3 días de trabajo, 8 horas cada día, entonces Ujú, ujú, 18 horas, ujú. 8 ¿Qué? por 24, 24 horas. 24, ¿dónde vas? Donde ya, tú vas buscando las voces que van a ir y no sé si Exacto, entonces habrá ella me dio un las sonido voces, ambiente y pero demás. digamos, como queríamos evocar viaje, entonces fue viento, fue, también usamos mucho sonidos de la mar, porque, pues, llegaban a Quebec, venían de fuera de Quebec, de Europa o de África. Entonces, como que el viaje en el mar, en el océano, Okay. hacía como evocaba eso. Y cuando haces este tipo de proyectos, te dejan a ti la libertad de tú ya ir Y y eso buscar. depende también, depende del tipo de contrato. Digamos, con Claudia fue así, como que ella me dijo: "Quiero esto, 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 vaya", y yo Ok, volví después, con la primera opción y ya empezamos como a trabajar. Hay gente que no, que te dice: "Lo que quiero es así, 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 así", y tú te vuelves es el técnico que lo arma y ya. y Pero ya, es ya. depende del contrato que tengas. ¿Qué te gusta más hacer entonces? A mí me gusta mucho que me den la libertad de crear. Yo soy una persona bastante creativa, todo el tiempo estoy pensando qué hacer, como veo una cosa, pasa algo y yo ya estoy como viendo a ver cómo lo hago, pero sí, sí, pero la parte técnica también me gusta, pero si me dan la libertad de proponer cosas y de crear. ¿Y te irías más porque también esto hablando del sonido, pero también tienes esta expertise en la experiencia en lo audiovisual, perdón, lo visual? Sí, ¿Qué te gusta más? ¿Dónde puedes tú como es una desarrollar? buena pregunta, porque no, a mí el audiovisual todavía me gusta muchísimo. O sea, trabajar con imágenes, trabajar con la edición de las imágenes, a mí eso me gusta muchísimo. Ujú. Creo que es 50-50, creo que todavía estoy en ese nivel de 50-50. Y ya me decías ahorita que trabajaste con esta artista Claudia Bernal, pero entonces, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo buscas? Hace ratito platicábamos de que, pues, la importancia de tener tu red de contactos para que vayas encontrando trabajos, Pero también ¿no? lo que ha funcionado para mí, digamos que, eh, pues, una corta terminé la maestría en diciembre del 2019, justo antes de la pandemia. Ujú. Y, la pandemia comenzó y yo empecé a mandar hojas de vida y nada, nada, nada. Entonces empecé a angustiarme bastante y me recomendaron pues aquí en Montreal hay muchísimos organismos que te ayudan como inmigrante a vincularte al área laboral. Contacté uno y pues hice como la formación que ellos tienen y ahí fue donde aprendí lo del resotage. Pero también, lo que aprendí es que uno a veces tiene que salir de su zona de confort y empezar a buscar a las personas. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, y eso fue lo que me empezaba a
traer resultados. Bueno, ¿y cómo buscar a las personas? ¿Cómo Entonces, cómo? específicamente, digamos, empezar a seguir las personas en redes sociales. Entonces, tú sabes que esta persona es un productor. Ok, Entonces empiezas a contactarlo y no como, ay, deme trabajo, no, sino me encanta su trabajo, yo tengo cosas para, como empezar a establecer la relación. ya. Básicamente es eso. Ya. Lo Y mismo, ahora esto lo facilita, ¿no? Un poquito sí, empezar a crear tu red de contactos, ya un poco las redes sociales te puede acercar un poquito más, ¿no? Porque, exactamente. Y otra cosa que yo estaba bastante reacia de hacer, pero pues también me recomendaron, es empezar tu presencia en las redes sociales. ya, Digamos que sí, personalmente yo sí tengo como eh, mi reserva sobre las redes sociales, claro. pero y yo duré fuera de Facebook prácticamente 3 años, pero sí me dijeron pues, ese es el mundo hoy. La gente se conecta por redes sociales. Entonces, a partir de eso es que yo abrí mi cuenta en Instagram y tú, pues, no hay mucho tampoco, pero No, cada vez que tengo algo lo publico y muestro, pero mira, estoy pueden ir a haciendo empezar a ver, ¿no? Que te pueden empezar a ver en tu, por ejemplo, en Instagram, para la gente que nos está escuchando, Juan está como Juana Rufa. sí. Y ahí pues van a poder ver un poco de los trabajos Exacto, que has entonces hecho, ¿no? lo que yo hago es, hoy estoy la palabra en francés para rodaje es tournage, Ajá, entonces, hoy estoy en un tournage haciendo el sonido, hoy estoy grabando para un teatro, para una pieza de teatro, ¿sí me entiendes? Como ese tipo de cosas. sí. Una fotico con una y ya como que uno ve que uno está mostrando que sí, uno está constantemente trabajando o lo que sea. Entonces, eso también ayuda, y también participar en cosas. En marzo tomé una formación, con un organismo que se llama Mainfilm, un organismo que ayuda a la producción de cine independiente. Y era una formación exclusiva para lo que ellos llaman comunidades racializadas, que son comunidades que en inglés el término es BIPOC, es gente Black, Indigenous, People of Color. Ujú, ujú, ujú. Básicamente los que no son blancos, el resto que no son blancos. Entonces, y en esa formación, más allá de aprender a hacer la producción de un cortometraje, lo interesante fue encontrarse con estas personas, de diferentes orígenes, con diferentes historias que se reúnen en torno a, bueno, somos racializados, pero queremos producir, trabajemos juntos, y a partir de eso ya he tenido un par de contratos con gente de ese grupo. Entonces, Eh, ¿te ha, te ha costado entonces abrirte en el camino, en esta carrera, pero vamos a decir aquí, con artistas quebecos? Porque finalmente, ¿qué sería la gente que te contrate? ¿Más son como artistas que no, pues necesiten no. de... Lo que pasa es que vuelve y juegas. Digamos que, por ejemplo, ahorita tengo un contrato con una actriz española, pero lo tuve porque yo fui recomendada por mi amiga Claudia, que también es artista. Entonces, si uno se empieza a mover en ese círculo, pero también trabajé con una escritora, de acá de Quebec, anglófona, y ya he tenido 2 contratos con ella. Entonces, ¿sí me entiendes? Lo ideal en un mundo ideal es estar conectada con todo el mundo. Pero sí, o sea, los trabajos te vienen es dependiendo quiénes están en tus redes, quiénes son los más cercanos a ti. Si tú quieres, por ejemplo, trabajar con Radio Canadá o con estos grandes canales, es más que tú puedas ofrecer un buen contenido y que muestres que eres profesional Ujú, 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 ujú. y que Sí. muestres que hablas francés. Sobre Que todo, creo tienes que eso es la primera. Pero, pues, yo conozco gente de origen latino que trabaja ahí y les ha ido bien. Sí, ¿Cómo llegaron ahí? No tengo ni idea. Yo quisiera claro. llegar ahí y ese es como el otro plan, que tengo, porque a Ujú. raíz de este curso que te conté con Mainfield, uno de los objetivos es crear un contenido y venderlo.
Y entonces, en mi caso, yo estaba desarrollando una serie de televisión Ya. y, pues, estaba como tratando estoy como en ese proceso de tratar de venderla a los canales de acá. Pero Ah, bueno, es factible, porque incluso unos compañeros de mi maes de este curso ya sí, vendieron una a, creo que es Radio Canadá. okey. Y el tema es totalmente de comunidades racializadas, e inclusión, porque esa es la otra cosa que quiero decir. Ahorita hay una apertura muchísimo más fuerte a esos temas, por todo Ya, lo que ha pasado en el mundo en el último año. El ya. movimiento Entonces de las televisoras sí, se están, preocupando y ocupando por tener exacto, un entonces, contenido más de diverso, diversidad, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, digamos que estamos viviendo una buena oportunidad para crear esos contenidos. Claro. En otras industrias no te puedo hablar porque no conozco, pero en audiovisual hay como más apertura ahorita y hay gente haciendo cosas y es más interesante en ese sentido. ¿Y hay apoyos, apoyos de becas, de fundaciones? Sí, ¿Cómo hay ves? hartísimos apoyos. O sea, Aplican. porque esa es otra cosa, ¿no? Para que la gente lo aproveche, o sea, que no se, Sí, que no sabe. Y es más, para alguien que quiere venirse a estudiar, pues de pronto puede hacerlo un poco como tú, que se estudia y después pues hace la yo residencia. si tú me preguntas: "Ay, ¿tú recomendarías que vengan como estudiante internacional?", yo diría: "Y no sé". Es muy caro. Yo La no lo hice así. no, la verdad no sé, no, Creo no. que es como, si tienes el presupuesto ya para hacerlo, Primero, si tienes el presupuesto y luego si tienes el idioma también, full, 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 antes de venir acá, tal vez es una buena opción, pero si no, no. Si no, no, no. O sea, hay gente que no sé, es, yo creo que yo la logré porque tenía el objetivo claro de quedarme acá, ¿sí claro, me entiendes? claro. Pero es bastante difícil y además estudiar en francés es Sí, difícil y sí. rendir en la universidad con vuelve y juega, aprender cómo funcionan las cosas. El sistema académico aquí es distinto, entonces las notas no son lo mismo, y entonces tú tienes que hacer otras cosas para tener otra nota, o sea, Además que, no sé, pero veo que el nivel de exigencia que te pide una maestría aquí, sí, sí es, sí es bastante alto, fuerte, ¿no? sí, O sea, no tan fácil, eh, te dan una nota o no tan fácil si tienes que, sí, dependiendo cuál sea tu, pero o leer mucho o hacer muchas prácticas o hacer exacto, muchos exacto, proyectos, pero que cumplan con los requisitos y si no, pues está exacto, bien, pero no es lo que, ay, es es exactamente eso. Y esa es la otra cosa, porque digamos que si tú vienes como estudiante internacional, tienes que lidiar con todo el proceso de inmigración al mismo tiempo que haces tu proceso de maestría. Entonces, sí, tienes 2 cargas al mismo tiempo. sí, sí, Y entonces la maestría te toma tiempo sí, completo, sí, pero sí, aún así tú tienes que seguir con todo ese proceso de inmigración. sí, Y cuando me refiero a eso es lo que hablábamos de conocer, hacer tu red social, salir a la calle y comprar un pedazo de pan, ¿sí me entiendes? Tener tu sí, dinero, trabajar. A mí me tocó trabajar como estudiante y yo solo podía trabajar 20 horas, sí. pero entonces los puestos de estudiantes son de salario mínimo y esos 2 años que yo trabajé en ese lugar, que no voy a mencionar, porque es bastante conocido, fueron terribles. El ambiente laboral fue terrible, terrible, terrible. Y luego me tocó ¿Sentiste salir de como discriminación volviendo uf, a esta parte? discriminación, abuso laboral, o sea, todo junto, o sea, fue terrible. ¿Veías la diferencia entre tus compañeros que eran quebecos y tú? ¿O en general el ambiente laboral? ¿O ellos te hacían también esta parte? El ambiente laboral es súper pesado y además era súper pesado en un lugar en donde no lo ameritaba, porque el trabajo que hacíamos no era simple. No era, un nivel académico que te exigía conocer la física cuántica, ¿sí me entiendes? Sí, Pero pensaban que era de ese nivel, entonces te exigían cosas como: "No, pero relájese, estamos haciendo solo esto", ¿sí me entiendes? sí. Y había una discriminación, o sea, es clarísimo que había una discriminación. Y luego ya, pues,
salí de ese trabajo y estaba ya como en mi último año de la maestría y conseguí otro, ahí sí voy a mencionarlo porque fue una buena experiencia, como barista. Barista es el que prepara café en un Sí. Café Depot, Ujú. en Café Depot de Square Victoria, que lamentablemente quebró por la pandemia. Sí, Y fue otra experiencia totalmente distinta porque los dueños de ese negocio son inmigrantes. ya. Entonces conocen todo eso con lo que uno viene, de inmigrantes asiáticos. Entonces, Ujú. había gente de otros lugares, también tenía compañeros que también eran estudiantes, inmigrantes. Entonces, como que todos estamos en la misma onda. Y era más relajado porque era servir café, o sea, no era nada del otro Sí, mundo. no era tu trabajo de estudiante, ¿no? Exacto, Que esa es exacto. otra cosa, que una maestría es muy exigente, pero a la vez tienes, como tú dices, no solo pensar en otro idioma, además de estudiar lo que te están enseñando, pero además también trabajar porque necesitas el dinero para pagarte Exacto, las cosas y con básicas. 20 horas a salario mínimo, tú no vives. Entonces, Y con todo eso, pues todo lo que te conlleva la inmigración, ¿no? Entonces, exacto, entonces, todo esto es un proceso que se vuelve difícil y complicado, ¿no? exacto, entonces yo no creo que sea una buena opción venir como estudiante internacional. Pues la verdad es que de eso, qué bueno bueno, tú tienes esta opinión y está bien para Sí, 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 que la gente también lo analice, porque a veces pueden decir, bueno, pues nos vamos a ir como estudiante y mucho más fácil, no, pero no es así, ¿no? No, no. no es tan fácil como venirte como estudiante. Y a no ser que si quieres venir como estudiante internacional, que tú ya tengas familia acá. También, porque esa es otra, acá, No, sí, yo vine, mi tía estaba acá, pero ella se volvió a Colombia y el resto de mi camino lo hice yo acá sola. pero, Entonces, pero el inicio me imagino que eso te hizo un poquito menos difícil la llegada, ¿no? Aunque sí, después te sí. quedaste y todo, porque Yo llegué a su pues casa, ella cultura, me recibió, me exacto. mostró pues, yo ya conocía Montreal, pero digamos que sí, exacto, exacto, sí, sí, ella me ayudó muchísimo también, económicamente ella me ayudó impresionantemente. 6 años que llevas aquí, ¿de qué manera la inmigración te ha transformado? Ay, yo creo que de todo, o sea, para mí la inmigración es como cuando yo no sé si se acuerdan de la película de Inside Out. Ajá, Cuando las emociones entran a esta época, a este periodo de el cerebro abstracto y el cerebro no sé qué, y entran ahí, se construyen totalmente, caen en pedacitos y luego tienen que volverse a organizar y salen adelante. Para mí, esa es la mejor imagen que describe la inmigración. La inmigración te deconstruye ujú, y tú tienes que empezar a armarte nuevamente para decir: "Okey, esta es la nueva Juana", sí, o la Juana versión 2.0, como sí, o hay gente que dice: "No, yo me quedo con mi versión anterior y punto". Es eso, porque tú sales primero de tu mundo, te ujú, meten a otro mundo ujú, totalmente distinto. Es no solo por el idioma, el clima, la dinámica social, la cultura, es totalmente distinto. Entonces, cuando tú te confrontas a la diferencia, es que tú empiezas a ver que ciertos elementos en ti. Y a raíz de eso, yo tuve un descubrimiento con mi relación de mi relación con ser mujer. ujú, No sé ujú, por qué, pero en Colombia yo nunca tuve como preguntas de, ¿cómo soy yo como mujer? Y aquí sí empecé como, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y ujú, creo que tiene que ver con la presencia del feminismo tan fuerte acá. ujú, sí, ujú. Qué interesante lo que nos estás diciendo, porque tienes razón. ¿Cuáles son esas diferencias que, que te hicieron cuestionarte? Primero me di cuenta que fui criada, va a sonar súper absurdo, pero ahora me doy cuenta que fui criada en una familia súper conservadora, Ujú, súper conservadora. Y ujú, aún así yo no me consideraba conservadora en Colombia, pero aquí ujú. yo digo: "Oh my God, Y, y, soy y, súper y conservadora". sobre todo viniendo de que tienes un papá que filósofo,
Ajá. ¿no? No, y Donde, además yo crecí, a mí yo estudié en colegio de monjas, entonces entonces en tu casa el contraste era fuerte, ¿no? sí. Eh, Estás acostumbrada a enfrentarte a estos contrastes en tu vida. Claro, ¿no? Y yo, o sea, es curioso, es que es bastante curioso porque yo en Colombia primero estudié en colegio de monjas, pero nunca seguí las ideas que ellos te daban. Ajá, Y mi familia es conservadora católica, pero yo no soy practicante. O ok, sea, yo hice la ajá, primera sí. comunión y hasta luego. Ujú, O sea, yo no seguí nada de la iglesia ni nada. sí, Y por eso es que mi abuela dice que yo soy la oveja negra de la familia, básicamente. Pero llegué acá y me sentí súper conservadora, porque acá ya. el nivel es totalmente distinto. Ujú, Y no solo o sea, primero las mujeres son más fuertes, tú ves mujeres, cuando yo vi una mujer manejando un bus, yo dije: "Ah, tú nunca ves eso en Colombia". O sí, una no, mujer trabajando en un bulldozer, en esos que hacen las construcciones sí, tú no, nunca ves eso en Colombia, nunca. no, Entonces, eh claro, yo dije, primero empezando por ahí. Luego, la forma en que los hombres y las mujeres se relacionan aquí es totalmente distinta. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que tú ves a los padres, a los hombres, con sus hijos y van a hacer mercado con el bebé y tú ves que hay baños de hombres con la opción para cambiar al bebé. En Colombia tú no ves eso. En Colombia, y perdón si se molestan, pero la mamá es la que cuida a los hijos. Tanto ujú, así que hay, no sé cuál es la estadística, pero madres solteras o familias monoparentales con la mamá, las estadísticas en Colombia son altísimas, sí, porque el hombre es el proveedor, tome la plata y me voy. sí, Y si se mantienen, y si la unión se mantiene, es yo estoy trabajando, usted encárguese de los hijos. O sea, yo hombre estoy trabajando, usted mujer sí, sí, encárguese de sí, los hijos. sí. Ujú, Y yo crecí en un ambiente así, mi papá, pues, o sea, no se separaron ni nada, pero mi papá era el que trabajaba y mi mamá era la que estaba en la casa con nosotros. ya, Entonces, claro, todos esos elementos. Y luego, la relación con la feminidad, el feminismo, cómo las mujeres expresan su cuerpo. Yo era, ¡ah! Porque ujú, yo no lo hago así, ellas lo hacen así y fabuloso porque lo hagan, pero ese contraste, sí, darme cuenta de que tú puedes expresar tu cuerpo y no estar en peligro, porque en Colombia y en México pasa también. Yo, sí. yo empecé, o sea, empecé a usar falda aquí, ¿Te daba miedo usar falda en Colombia? Ok, ya, ¿sí me entiendes? O sea, sí, con ujú, ese cambio radical, sí, que puedo usar falda acá o incluso, o viceversa, tú puedes salir a la calle desarreglada y nadie te sí. juzga. En Colombia tú tienes que para salir a comprar el pan, maquillarte, ta, ta. Y, y es que esto no pasa aquí, ¿no? Que eso es, me No, imagino que es a lo que vas a llegar al punto, no, bueno, no sé, pero sí, 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 sí. coincido contigo que acá el cuidar y alimentar un poquito más, que siempre lo he dicho, el ser es importante, ¿no? Intelectualmente, bueno, y ahorita que es como mujer, demostrar que tú puedes, pero no es tanto en la belleza. Acá la forma de demostrar no va mucho relacionado con la belleza o con si No, estás no, la operada, belleza es física más no. en las capacidades que tienes, ¿no? Como Exacto. es una competencia, pero más hacia, creo yo, como hacia lo intelectual, pero también a qué tanto tú te impones y agarras tu place, ¿no? Tu lugar, como quien dice, como mujer y, y demuestras que también puedes, ¿no? Exacto, y además otra cosa interesante es que son más abiertos a aceptar a cada persona como es, como una libertad de personalidades. Entonces, si tú, y eso, pues, yo lo veo muchísimo en el arte, en el medio del arte, pero creo que en otros ambientes también lo encuentras. Y es si a ti te gusta vestirte con camisetas negras e ir al trabajo con pues así vestida, Ujú.
lo puedes hacer, Sí, sí, ¿me sí. entiendes? Y creo Y que, sí, de en la general, expresión de tu personalidad son muy abiertos a sí, eso. sí, 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 sí. Sí, a Entonces, cómo te vistas no es algo que sea como algo eh, que confronte tanto, ¿no? Como tal vez en exactamente, México sí tiende uno más a exacto. No, y juzgar. En Colombia tú tienes que seguir el patrón establecido. Y esas eran las otras cosas que la gente decía que yo era como salida del patrón porque pues cero maquillaje, nunca he tenido maquillaje, las pocas veces que he puesto maquillaje lo esparzo por toda la cara y parezco que es un payaso. Terminas así de con el ojo Sí, negro aquí, la ojera, sí. Y jamás he usado tacones, lo confieso ahora, nunca he usado tacones, no sé usar tacones. Oye, y retomando el por qué estas diferencias que te confrontaron, em, ¿con qué te quedas de aquí? ¿Con qué transformación o con qué estas diferencias que te hicieron Creo que confrontarte con tu identidad? la más importante es aceptarse uno tal como es. Creo que Antes te cuestionabas mucho de tu manera de sí, porque cómo todo eras. el tiempo yo era la mala, ¿sí me entiendes? La oveja negra, la Ya. familia, primero la que no tenía para nada novios, mientras que mi prima, ojalá ya no vea esto, mi prima Bueno, una prima una por ahí, prima X una prima. Sí. tenía bastantes. Eh, eh, como yo nunca seguí ese patrón establecido Claro. que había en la familia y que había en la sociedad de buscar dinero, por ejemplo, es que tú tienes que trabajar en un trabajo que te dé plata. Sí, O sí, sea, sí, porque sí. estudias a eso si eso no te va a dar plata. Sí. Y vine acá y primero te aceptan como eres, es decir, no te imponen ese modelo y tú misma puedes empezar a buscar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? Me encantan los vestidos. Yo no sabía por ejemplo, yo no sabía que me encantaban los vestidos, entonces empecé, en los veranos siempre uso vestidos, uso faldas, me encanta llevar el cabello de cierta manera. Ese descubrimiento y decir, es que esta es la Juana que me gusta y aceptarse como eres, eso es lo más importante, creo. Y en tu identidad, ¿qué guardaste de tu cultura de Colombia? Las empanadas. No, mentiras, También, mentiras. bueno, esas no se van. Esas no. Gracias a Dios tú las consigues acá. Sí, aquí puedes conseguir tus empanaditas. Ay, No, de mi cultura en general, yo creo que el amor por la familia, yo creo que eso es un aspecto muy importante. La ujú, familia es súper importante y el respeto por la familia, por los valores de familia, o sea, ujú, es lo que realmente, o sea, yo crecí en una familia que pues tenía valores católicos, ujú. pero no significa, eso es lo que yo soy. ¿Sí me entiendes? Y tengo que aprender a respetar eso y a valorar eso y a decir, puede que no vaya a la iglesia, pero yo tengo mi espiritualidad basada en eso. Sí, ¿Sí me ujú, entiendes? sí. Entonces, los valores de familia creo que son bastante importantes. ¿Y qué de lo de, de, de esta nueva identidad que hay aquí, bueno, cuando llegas y te confrontas, ves que hay otra manera de ser y otra, y de ser y de comportarse, es, ¿qué te quedas con esta nueva? ¿Qué has adoptado y qué has integrado también en tu vida? Yo creo que la empatía, creo que entender que yo creo que la inmigración te enseña a que todos tenemos em, historias y pasados y antecedentes que los cargamos en nuestras maletas. Y incluso si tú has nacido acá, también tú tienes todo un bagaje cultural y hay que entender eso y hay que respetarlo y no imponerse, sino conocerse, conocerse, escuchar a los demás. Y cuando te escuchas a los demás, te das cuenta que tienes más elementos en común que otras cosas.
Entonces, yo creo que es la empatía. Oye, y pasando a tu podcast, para que nos hables un poco de este proyecto. El podcast se llama Nous ne sommes pas Pablo Escobar. Está en francés, la hicimos en francés, porque el objetivo es darnos a conocer a las demás comunidades, no quedarnos entre los latinos, Entre que los ya nos latinos. conocemos, sino darnos a conocer a los demás. Sí. Y abordamos, el primer capítulo es sobre la historia, cómo llegamos, cuál ha sido la diáspora latina a Quebec. Luego hablamos del francés específicamente, cuáles son las dificultades de aprender francés para los latinos. Sí. Hay elementos particulares que es importante. Y no solo la dificultad de aprender un idioma después de cierta edad, sino que genera emocionalmente, ¿no? ¿Cuál es la carga con la que nosotros andamos todo el tiempo de tengo que hablar con mi jefe, pero siempre no me entiende y siempre hace como, o sea, personalmente cada vez que hablo con alguien y empiezan a hacer la cara de, ¿Mm? Yo pánico. A mí eso me estresa Sí, sí, hartísimo. sí. Cuando tú hablas con alguien y empiezan, ¿eh? ¿eh? Entonces Sí, es eso. Luego hablamos del aporte económico de la comunidad, sí. especialmente en el área de emprendimiento. Y luego el capítulo que lanzamos hoy, cada martes tenemos un episodio, es sobre el arte, la comunidad del grupo de artistas latinos. Y es súper interesante porque ellos plantearon un problema, pero que es para todos, y es la identidad y la pertenencia. Es decir, todo el mundo se siente siempre flotando entre dos mundos, su país de origen y acá, pero entonces si yo hago algo referente a mi país de origen, allá me lo van a rechazar porque usted no está acá, no hable de nosotros sino estando acá, y estando acá haciendo algo sobre Colombia, por ejemplo, pero no lo entendemos porque es sobre Colombia, pero ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, esa es una discusión bastante interesante. Sí. Para eso tenemos 2 episodios y luego hablamos de mediación cultural, porque la idea es, bueno, cuál ha sido realmente la participación de los latinos creando contenidos culturales para el resto de las comunidades. Tenemos 2 experiencias muy bonitas. Y finalmente terminamos la serie hablando de qué es ser latino. Y uno de los encuentros, o de los elementos que encontré que me llamaron muchísimo la atención, fue que la gente, los latinos, no se reconocen como latinos. Se Ok. reconocen como mexicano, colombiano, venezolano, Sí. chileno, o incluso, no, yo vengo de Medellín, o yo vengo de Cartagena, o yo vengo de Bogotá. Ni siquiera dicen, no, yo vengo de Colombia. Mucho más local todavía de Exactamente. su país, ¿no? Entonces, Ahí, latino, ¿qué es eso? Entonces, el último capítulo es eso, ¿qué entendemos nosotros por latino? Y sin condicionar la respuesta, ellos decían, pero es que ellos dicen que yo soy una mujer caliente porque soy latina. No, yo no soy caliente. Ni siquiera sé qué significa ser caliente. sí, 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 Entonces, sí, sí. es eso, es como tratar de desmitificar estereotipos. Y el origen del título es eso, porque prácticamente la semana que yo llegué aquí, ya haciendo la maestría, fue al mismo tiempo que estrenaron Narcos en Netflix. Y Narcos Ajá, habla de Pablo Escobar, de claro. carácter ficción, Pablo Escobar, basado en un personaje histórico que es terrible, asesino, narcotraficante, causó una década de terror en mi país. Y la gente, ay, Colombia, Pablo Escobar, yo lo adoro, voy a ir a Medellín a conocer su casa. Yo, ¿qué pasa aquí? Incluso todavía pasa, o sea, todavía, Colombia, narcotráfico, qué maravilla. Y por eso el término es, no, no somos Pablo Escobar. Y a la gente le gusta muchísimo el término, el título, como que, porque yo dije, bueno, yo lo voy a usar, pero voy a pedir permiso. Y a cada entrevistado y a cada persona que participaba en el podcast, lo primero que les decía, les gusta, o sea, se va a llamar así. ¿Ustedes qué opinan? No, sí, nos encanta, no sé qué, ta, ta, ta. Incluso me decían los mexicanos, decían, no, a veces dicen que somos Speedy González. Entonces, también en la página web tenemos un bucle, un loop con todos los títulos. No somos Pablo Escobar, no somos Speedy González, no somos calientes, no somos... Ya, ya.
Sí, pues me parece súper interesante, qué bueno que puedes difundir lo que, la cultura de los latinos, ¿no? Que somos más que de lo que pueden pasar en las noticias, la inseguridad, el narcotráfico, la droga, es, todos estos estigmas que ponemos a Exacto. una cultura y, Incluso y esto la, ayuda a aclarar y a informar que de eso se trata. incluso la semana pasada me hicieron el comentario. Estábamos en un lugar y preguntaron por la clave para entrar a la puerta y la persona dijo, no, la clave es la misma para todas las puertas. Y alguien se voltea y me dice, uy, menos mal no conocen a los latinos. Yo, pero ¿qué es? O sea, no todos somos ladrones, o sea, sí. No, no, exacto, exacto, Y hay exacto. mucho estereotipo así, muchísimo, Claro, muchísimo. claro, claro, claro. Hay muchos estereotipos, pero bueno, llegó este podcast que va a tener 7 episodios 7 episodios y un bonus. y el bonus. Entonces, ya saben, lo pueden escuchar por la página de engagepodcast.com y en las diferentes, bueno, en las plataformas de podcast de Google y estará también en el embalado de los Balado que ve. llamados que ver y también ya en la plataforma de Lucam, ¿no? Sí. Y en Apple Podcast también Y en ya Apple estamos. Podcast. Entonces, van a poder escuchar. Juana Rubio es la creadora de este proyecto y me imagino que, bueno, ya tienes en la cabeza los siguientes proyectos que vendrán. Sí. ¿Qué viene entonces ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo que quieres llegar? ¿Cómo te visualizas tú A volviendo mí a me tú gustaría, como mujer latina aquí en Quebec? ¿Qué quieres lograr aquí con tu carrera? miércoles, esa es una buena pregunta. A nivel de carrera, a mí me gustaría, por ejemplo, que Engage Podcast Mode se consolidara como productora de podcast. Y no Ok, solo de podcast latinos, o sea, si tú quieres hacer un podcast en inglés, lo hacemos. ya, Si tú quieres hacer un podcast en tu idioma original, que no sea ni español ni francés, lo hacemos. ¿Si me entiendes? Como a estar abierta a eso, no solo hacer podcast en francés, sino como una productora de podcast. una productora de podcast. Sí, a nivel ya profesional, yo sí quiero continuar en la realización, explorar el sonido, a crear contenido sonoro de diferentes características, em, poder vender mi serie de televisión. Claro. Vamos a ver. Eh, y como mujer, no sé, esa es una buena pregunta. Pues yo ya estoy en la relación que también estaba buscando, porque también parte de venir acá era tratar de tener una relación con una persona, un hombre no latino. No me Ujú, odien por ujú, eso, porque ujú. pues he tenido bastantes problemas en mis relaciones con hombres latinos y lo encontré. Otro día te contaré mis chocoaventuras en Tinder y OkCupid. Mira, ya usaste Tinder, está muy bien. Esa es otra. Las chocoaventuras, como digo yo. Eh, y, En un podcast de Juana Rubio y sus aventuras de... y lo encontré y él es anglofón, pero Sí. nacido acá y pues, o sea, es una relación maravillosa. Entonces, creo que a nivel personal es continuar esta relación y hacerla crecer y fructificar. Ujú, ujú, ujú. Y como... y en la parte como latina, ¿qué te gustaría? Como latina me gustaría que empezar a cambiar los estereotipos, empezar a que la gente te dejara de ver o como Speedy González o como Pablo Escobar o como Mujer Caliente como que entendían que además que no todos los latinos somos los mismos, ¿no? Y que venimos de países distintos y que puede que sí, todos hablamos español, pero la historia de México es distinta a la de Colombia, es distinta a la Argentina, eso, como que abran la idea a que somos distintos y lo único en común
bueno, hay cosas en común, pero digamos que nos une es que hablamos español, pero cada persona es un individuo distinto. Sí, 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 claro. Pues yo te agradezco mucho por este tiempo, por esta plática. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que me dijeras cuáles fueron esas 3 fortalezas que te ayudaron en tu vida para seguir aquí adelante después de esta inmigración y después de emigrar y llegar a un país desconocido. ¿Qué te ha mantenido? ¿Qué es para ti? ¿Cuáles pues, son las que rescatarías de todo, de las que de las muchas que tienes, pero esas 3 fortalezas que te han mantenido? Esa es muy buena pregunta. Nunca lo había pensado así. Yo creo que la curiosidad es una de ellas. Ujú, 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 Como siempre querer conocer a los demás, ujú, escuchar a los demás, estar abierta como a aprender de los demás. Creo que esa curiosidad es súper, súper importante. El segundo es, yo siempre he sido una persona de objetivos claros y de estrategias para llegar a los objetivos. Eso lo aprendí en la producción audiovisual. O sea, si tú quieres hacer un programa, tienes que seguir millones de etapas y cumplir cada etapa y ser súper organizada. Eso, eso me ha ayudado no solo en la maestría, sino también como en el día a día, como decir, mi objetivo es sacar el podcast. Entonces tengo la fecha, límite tal fecha. Entonces, ¿qué implica? Tengo que como organizar eso. Como, ¿qué otro? Y como tratar de encontrar siempre mi propia paz interior, ujú, ujú, como sí, no sé cómo explicarlo, como reconocer mis errores ujú, y también saber que si yo cometo errores, entonces tengo que solucionarlos o evitar cometer errores. Es decir, ujú. esta situación es difícil, entonces voy a prevenir que pasen los errores. Perdón si hubo, de mi Ajá. lado, ¿sí me entiendes? Sí, sí, Ser sí, responsable siempre de tus acciones. Creo que sí. eso ese sería el tercero. Ser responsable siempre de tus acciones. Ujú. No quejarte si, ay, nunca obtengo una beca. Pues, ¿cómo si nunca aplica? ¿Sí me Sí, entiendes? sí, 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 sí. No obtuve una beca, pues es que aplicó, le faltó la mitad de la aplicación. Sí me Sí, entiendes, como sí, siempre ser responsable de tus acciones. ya. Pues bueno, fue un gusto, un placer. Antes de irnos, no sé, si quieres comentar algo, algo que te gustaría decir y que quizás no salió en esta conversación. No, pues a mí me encanta este tipo de espacios, yo creo que son súper importantes porque una la inmigración, así tú vengas en familia, siempre te sientes solo, Ujú, porque cada uno, así llegas con tu esposo y tus 3 hijos, cada uno de ellos y tú tienen su proceso individual. ujú, Entonces, escuchar estos testimonios es bastante. Yo hubiera querido escucharlos en el proceso de mi maestría, por ejemplo, porque ujú, uno se siente solo y uno no sabe qué hacer y cada vez que tú recibes, por ejemplo, un email from Inmigración Quebec o Inmigración Canadá, tú saltas al techo y te quedas ahí pegado, no sabes, esa sensación sí, de soledad y de incertidumbre es horrible, y tener estos espacios de testimonios de vida, donde uno dice: "Ah, eso ya me pasó a mí", o "No fue tan grave", creo que ayudarían y ayudan a muchísimas personas. Entonces, no, simplemente agradecerte por haber creado este espacio. no, muchas gracias. Gracias a ti por hacer. Tengo un hashtag que yo le pongo mujeres que hacen que las cosas sucedan y para mí es esto, ¿no? Es seguir avanzando y no quiere decir que no tengas tropiezos en el camino, que no la hayas Sí. pasado mal, que no se cometan errores. Simplemente es que eso no te impidió, ¿no? Que a Ujú, pesar de uno sigue adelante y a pesar de todo lo que conlleva ser de lo que significa la inmigración, de este proceso que puede ser difícil, complicado, más o menos para unos o para otros, pero finalmente es un gran cambio en la vida que, ujú. que,
te transforma. Entonces, esto hace que no tires la toalla y que siga uno luchando por sus objetivos. Exacto, Entonces, y lo importante es tener claro ese objetivo final, porque el camino no es fácil. exacto, Y sí, si sí, tú no sí. lo tienes claro, Sí, tú puedes tirar la toalla en cualquier momento, como tú dices. Entonces, creo que ese es otro consejo que yo les doy, es realmente ser honesto con uno mismo y decir: "No, yo sí quiero irme a vivir a Quebec o a Canadá", o cualquier proyecto que ustedes empiecen, que claro. sea, que cambie su vida. Eh, Me quiero Sí, casar o quiero comprar este apartamento. sí, 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 Yo porque eh, finalmente hablamos de la inmigración, pero este tema, que pueden ser historias muy individuales, lo puedes llevar a plasmar a algo muy global en una sociedad y como tú lo acabas de decir, pero desde comprarte un departamento, exacto, cambiarte de trabajo, cambiar de divorciarte o no, todo eso exacto. Todo eso son, son son decisiones bastante importantes. Y es, antes de tomar la decisión, evaluar todos los aspectos y estar confiada de que eso es lo que tú quieres. Eso es lo que sí, y lo voy a lograr, y ese es mi camino, y exacto, eso. y bueno, así que de esto va también este podcast para que nos sigan aquí en las redes de Facebook, YouTube e Instagram por Recomenzar Gina Arguello. Ahí me pueden encontrar, síganme, suscríbanse, denle like, todo, para que esta comunidad se siga haciendo grande, para que siga habiendo más gente, para que sigan habiendo más pláticas con mujeres que nos ven a contar y compartir y abrir su corazón también a, a, aquí a estas entrevistas. También estoy en Spotify, en Apple Podcast, como en Recomenzar, así que yo les pido que se suscriban, que me escuchen, que si me pueden dejar un comentario y tal vez quizás tengan ahí en mente a alguien que les gustaría que pueda entrevistar, pues déjenme el nombre. Y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Juana, por No, gracias a ti. regalarme tu tiempo. No olviden de también de seguir a Juana Rubio en sus redes sociales, Instagram como Juana Rufa, Facebook Juana Rubio, y ya saben que tiene su página engagepodcastmod.com y ahí la van a encontrar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrevista con más historias de vida de estas mujeres que hacen que las cosas sucedan. Beso y a la próxima. Gracias, Juana. Gracias a